tal? Mi nombre es Winel Espinosa Cedeño, curso el primer semestre de Relaciones Industriales y pertenezco a la sección de Saya A. Voy a hablarles un poco acerca de los tiempos verbales. Comenzaré con el tiempo presente perfecto. Este es un tiempo verbal que utilizamos para narrar un evento que comenzó en el pasado, pero que aún tiene relevancia en el presente. Este tiempo verbal se forma por el verbo have o have y el participio pasado del verbo. La estructura afirmativa sería sujeto más el verbo have o have más el participio pasado más el complemento. Como ejemplo tenemos la oración They had learned English. En la estructura negativa sería la siguiente: sujeto más el verbo have o have más know más el participio pasado más el complemento. La oración quedaría They haven't learned English. Y la estructura interrogativa o la pregunta sería primero con el verbo auxiliar to have más el sujeto más el participio pasado más el complemento y el interrogante. El ejemplo de oración sería Have they learned English. El pasado perfecto. El pasado perfecto es un tiempo verbal que utilizamos para narrar una acción que sucedió en el pasado antes de otra. Entonces se forma por el verbo have y el participio pasado del verbo. La estructura afirmativa se basa en el sujeto más el have más el participio pasado más el complemento. El ejemplo sería They had studied English before they went to London. La estructura negativa sería el sujeto más el have más el know más el participio pasado y el complemento. Entonces la oración quedaría de la siguiente forma: They had no studied English before they went to London. La estructura interrogativa primero colocaría el verbo have más el sujeto más el participio pasado más el complemento y la interrogante. Entonces quedaría Have they studied English before they went to London. El presente continuo. El presente continuo es un tiempo verbal que utilizamos para narrar un evento que está sucediendo en el mismo momento en que se habla. Este se forma por el presente simple to be y el verbo ing. Su estructura afirmativa sería sujeto más el verbo to be en presente más el verbo gerundio en terminación ing y el complemento. Entonces tenemos la siguiente oración: Hey, he's speaking German. Estructura negativa quedaría sujeto más verbo to be en presente más know más el verbo gerundio en terminación ing más el complemento. Ejemplo: Hey, he's not speaking German. Y la estructura interrogativa sería primero el verbo to be en presente más el sujeto más el verbo gerundio en terminación ing más el complemento. La pregunta sería ¿Is he speaking German? Pasado continuo. El pasado continuo es un tiempo verbal que utilizamos para contar un evento en un tiempo concreto. Entonces se forma por el verbo to be en pasado y el gerundio con terminación ing. La estructura afirmativa sería sujeto más el was o will, que es el to be en pasado, más el gerundio en ing más el complemento. Tenemos por ejemplo esta oración: I was writing a post. Estructura negativa consta del sujeto más el verbo to be was o were más know más el verbo gerundio con terminación ing más el complemento. Como ejemplo tenemos el they were not English. Estructura interrogativa. Primero colocamos el verbo to be en pasado was o were, luego el sujeto, seguido por el gerundio con terminación ing y el complemento más la interrogante. La pregunta sería will they English. Verbos frasales. Los verbos frasales son una estructura que se forma por un verbo más una preposición o un adverbio. Por ejemplo, tenemos el verbo look, que en español significa ver o mirar. Al agregarle al verbo look la preposición cambiamos el significado de ver a observar. Look out significa tener cuidado o estar atento. Look for significa buscar y look forward significa esperar o estar ansioso. Los verbos modales. Los verbos modales son verbos auxiliares que no pueden funcionar como verbos principales. Los verbos modales expresan modalidad, habilidad, posibilidad, necesidad
u otra condición. Como verbos complementarios que son, los verbos modales no pueden funcionar sin otro verbo. Este otro siempre va después del verbo modal y en su forma base, o sea, en infinitivo y sin el to. Los verbos modales no se conjugan ni tienen tiempos verbales. Los verbos modales son los siguientes: can, hold, might, may, will, shall, should, must, ought to y would. Gracias.